podemos hablar del contrato de fianza. Según el artículo 1574 del Código Civil y Comercial de la Nación, hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Si la deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer que solo puede ser cumplida personalmente por el deudor o también de no hacer, el fiador solo queda obligado a satisfacer los daños que resulten de la inejecución. Las partes de este contrato, como bien vemos, es tanto el fiador como el acreedor. El acreedor es aquel de la obligación que se garantiza. El deudor principal de la obligación no es parte en el contrato, ni tampoco se requiere su consentimiento para la existencia del contrato de fianza. Eh, un ejemplo para entender lo que estamos hablando básicamente sería que, por ejemplo, la persona A le debe a la persona B. C es aquella que afianza la obligación. Sería el fiador. Sería el fiador de A. ¿Qué pasa? Si B, que es el acreedor, acepta, hay contrato de fianza. Entonces, si A no cumple, el que debe cumplir va a ser la persona C, a la cual vamos a conocer como fiador. Por eso se dice que no hay, eh, el deudor principal no forma parte de este contrato porque sería un contrato entre aquella persona que se compromete a pagar, si no se cumple la obligación, al acreedor. Eh, Normalmente el fiador deberá cumplir exactamente la prestación que el deudor no cumplió. Pero ¿qué pasa? El artículo 1774 establece tres supuestos en los cuales el fiador solo se encontrará obligado a indemnizar los daños que resulten de su inejecución, por no poder cumplir con una prestación idéntica. Y los supuestos son tres. Y son, cuando la prestación consista en entregar cosa cierta, cuando la prestación consista en una obligación, instituto personae, obligación de hacer que solo puede ser cumplida personalmente por el deudor, y cuando la prestación consista en una obligación de no hacer. Los caracteres que tiene este contrato de fianza es que, en primer lugar, es unilateral, solamente crea obligaciones para el fiador. Luego es consensual, se perfecciona por el mero consentimiento entre las partes, que sería el fiador y el acreedor. También podemos decir que es formal, debe ser hecho por escrito. Esta formalidad es solo, a efectos probatorios. Cuando la fianza garantiza una obligación instrumentada en instrumento público, también debe ser instrumentada de la misma forma. También otro carácter es que este contrato de fianza es gratuito porque, por la prestación que eventualmente debe cumplir el fiador. La otra parte del contrato, que es el acreedor, no debe ninguna contraprestación. El hecho de que el deudor principal retribuya o pague algo al fiador no influye en el carácter de gratuito del contrato. Para las partes del contrato, entonces, entre el fiador y el acreedor, el contrato es gratuito. También, es accesorio, porque su existencia depende, eh, básicamente de una obligación principal a la cual se afianza. Como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, si la obligación se extingue, lo mismo ocurrirá con la fianza. El artículo 1576 del Código Civil y Comercial, sin embargo, establece una excepción al no permitir que el fiador se libere de su responsabilidad en caso de que la obligación principal fuese nula por incapacidad de ejercicio del deudor. Luego tenemos que es subsidiario, básicamente debido a que la obligación del fiador es subsidiaria, ya que el acreedor primero debe dirigirse contra el deudor principal y solo luego puede accionar contra el fiador, salvo que sea fiador solidario o principal pagador. Y por último, es nominado, porque está regulado expresamente en la ley. Ahora podemos hablar de las diferentes o las clases de fianzas que hay, porque tenemos diferentes clasificaciones de fianzas según la fuente en que se origina o la situación del deudor, ¿no? Para referirnos según la fuente en que se origina la fianza, la misma puede ser una fianza convencional, que es la que se crea mediante el acuerdo o convención entre el fiador y el acreedor, que básicamente requiere la aceptación del acreedor, y puede ser simple, solidaria o principal pagador. Luego tenemos la fianza legal, es la que debe luego
estos dos últimos casos que hablamos de la fianza legal y la judicial, no se requiere la aceptación por parte del acreedor. Luego la próxima clasificación que tenemos es según la situación del fiador, la que puede ser la fianza, una fianza simple, que es aquella en la cual alguien se obliga como fiador sin aclarar qué tipo de fianza se otorga. En esta fianza, el fiador goza de los beneficios de exclusión y de división. ¿Qué son? Bueno, el beneficio de exclusión es el derecho del fiador a oponerse a que se haga efectiva la fianza y se le reclame el pago, mientras el acreedor no haya intentado primero ejecutar los bienes del deudor principal. Si los bienes ejecutados solo alcanzan para un pago parcial, el acreedor solo puede demandar al fiador por el saldo. Y luego tenemos el beneficio de división, que procede en caso de varios fiadores y consiste en el derecho del fiador a que cada uno de ellos responda por la cuota a que sea obligado. Y si nada se ha estipulado, que la deuda sea dividida por partes iguales entre todos los fiadores. El beneficio de división es renunciable, según el artículo 1589. Luego tenemos la fianza solidaria, que es aquella a la cual el fiador no goza de los beneficios de exclusión ni de división. En consecuencia, al faltar estos beneficios, el acreedor no tendrá necesidad de discutir previamente los bienes del deudor. Y además, si los fiadores son varios, puede demandar a cualquiera de ellos por el total de la deuda. Hay que hacer un parate y hacer una pregunta sobre esta fianza solidaria que es básica. O sea, ¿cuándo es solidaria la fianza? Entonces, la fianza es solidaria en los siguientes casos. Cuando las partes así lo hubiesen estipulado en el contrato, cuando el fiador hubiese renunciado al beneficio de exclusión, y además se debe tener en cuenta que, a pesar de la solidaridad, la fianza continúa con sus caracteres de accesoria y subsidiaria. Por lo tanto, el acreedor no puede demandar el pago directamente al fiador, debe previamente intimar el pago al deudor principal. Y si éste no paga, entonces sí el acreedor puede exigir el pago al fiador sin necesidad de discutir previamente los bienes del deudor principal. La fianza solidaria se rige por las reglas de la simple fianza, con excepción de los beneficios de exclusión y división como ya habíamos hablado anteriormente. Luego tenemos la fianza general, o también se la conoce como la fianza omnibus, que es aquella otorgada en forma general que comprende obligaciones actuales o futuras, incluso determinadas. Esta fianza se diferencia de la simple en que se admite afianzar obligaciones indeterminadas, pero es importante destacar que para la seguridad del fiador, el artículo 1578 establece las siguientes pautas para la fianza general. Primero, se debe precisar el monto máximo por el cual se obliga al fiador. Luego, que la fianza no se extienda a las nuevas obligaciones contraídas por el afianzado después de los 5 años de otorgada. Y por último, que la fianza determinada en el tiempo puede ser retractada, caso en el cual no se aplican a las obligaciones contraídas por el afianzado después que la retractación sea notificada al acreedor. Tenemos la cláusula de principal pagador que habíamos mencionado antes. Y básicamente cuando en un contrato se establece que el fiador se obliga como principal pagador, su situación jurídica no es la de un fiador, sino la de un deudor solidario. Y como tal, se le deben aplicar las normas relativas a los codeudores solidarios, así establecido en el artículo 1591 del Código Civil y Comercial. De manera que cuando existe la cláusula principal pagador, ya no hay contrato de fianza ni accesoriedad. El denominado fiador pasa a ser un deudor solidario, estableciéndose un vínculo directo entre él y el acreedor. Ahora bien, ¿cuál es el objeto del contrato de fianza? ¿Cuál es el objeto de la fianza? ¿Qué obligaciones pueden afianzarse? La regla general es que toda obligación puede ser afianzada, sea una obligación actual o futura, incluso la de otro fiador. Pero, como ya habíamos adelantado, se debe tener en cuenta que si la obligación afianzada no es de dinero, sino de entregar cosas ciertas, de hacer o de no hacer, el fiador solo queda obligado a satisfacer los daños que resulten de la inejecución. Las obligaciones que se pueden afianzar, sean de dar, de hacer o de no hacer,
sean actuales o futuras, sean accesorias o principales derivadas de cualquier fuente. Se puede afianzar cualquiera que sea el acreedor o deudor, e incluso cuando el acreedor sea persona incierta. La obligación afianzada puede ser de valor determinado o indeterminado, líquido o ilíquido, pura o simple, a plazo o a condición. Y por último, la obligación se puede afianzar cualquiera sea la forma del acto principal. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas obligaciones nacidas de un hecho ilícito? Respecto a ellas, cabe tener presente que lo que puede afianzarse es el pago o reparación debida a una consecuencia de un hecho ilícito ya producido. Por ejemplo, si producido el hecho ilícito, el responsable debe indemnizar a la víctima, la obligación a pagar, la obligación a pagar la indemnización puede afianzarse. Por el contrario, si lo que se afianza es el pago o reparación de un hecho ilícito a cometerse, es decir, un hecho ilícito futuro, evidentemente dicha fianza es nula. Claramente estamos. La obligación futura, la fianza, como bien dijimos antes, también puede ser dada para garantizar una obligación futura. Es decir, una obligación que aún no existe pero que puede existir más adelante. O por ejemplo, el fiador se obliga a pagar el saldo deudor que pueda surgir contra otra persona en una cuenta corriente. Ahora, el monto de la fianza, el fiador puede obligarse por el mismo o por menos que el deudor principal, pero no por más. Es decir, se puede obligar por el mismo o por menos, pero nunca por más. Si el fiador se obliga más que el deudor principal, su obligación se reduce a los límites de la del deudor. El fiador puede constituir garantías en seguridad de su fianza. Pero, sin violar este principio, se admite que el fiador constituya, para garantizar el cumplimiento de la fianza, toda clase de seguridades. Así, por ejemplo, constituyendo una hipoteca o prenda, dando a su vez un fiador, obligándose bajo cláusula penal, etc. Cuando se afianzó el pago de una suma de dinero, es admisible, salvo pacto en contrario, que se suman los intereses y las costas judiciales, ya que, como bien dice el artículo 1580, prevé que la fianza comprende los accesorios de la obligación principal y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas las costas judiciales. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la capacidad para ser fiador. O sea, qué personas pueden ser fiadores, si todas las personas pueden ser fiadores. La norma general es que el Código Civil y Comercial no trae normas específicas sobre la capacidad para ser fiador, por lo cual son aplicables las normas generales que regulan la incapacidad e inhabilidad para contratar, que son los artículos 1001 y 1002 del Código Civil y Comercial. De manera tal que se puede decir que, como regla general, para ser fiador se requiere tener capacidad para contratar. Hay prohibiciones, claramente, y las prohibiciones específicas, hay que tener en cuenta algunas de ellas, como son, primero, que los menores emancipados no pueden, ni con autorización judicial, afianzar obligaciones. Luego, que los padres, invocando la representación de sus hijos menores, no pueden constituirlos en fiadores de ellos o de terceros. Los tutores y curadores, invocando la representación de sus pupilos, no pueden constituirlos en fiadores de ellos o de terceros. Las sociedades y otras personas jurídicas pueden ser fiadores, pero para ello su administrador debe tener facultades específicas que consten en el estatuto o poderes especiales. Y por último, los mandatarios no pueden afianzar en nombre de sus constituyentes ni si no tuviesen poderes especiales. Esas son algunas previsiones específicas. Y luego tenemos que básicamente los efectos que hay entre el fiador y el acreedor, ¿no? Hay diferentes tipos de efectos. Entonces, para empezar, como bien dijimos al principio del video y como venimos diciendo, si el deudor no cumple su obligación, el acreedor puede reclamar el cumplimiento del fiador, cuya obligación es accesoria y subsidiaria. Intentada la acción contra el fiador, los principales derechos de este son, en primer lugar, beneficio de ejecución, que ya lo habíamos nombrado anteriormente, el beneficio de división, si hay otros fiadores, y por último, oponer excepciones propias y las que podría oponer el deudor principal. Entonces, vamos a hablar un poco más de lo que es el beneficio de ejecución, aunque ya dimos
un pequeño adelanto, que básicamente este beneficio es el derecho del fiador a oponerse a que sea efectiva la fianza y se le reclame el pago mientras el acreedor no haya intentado primero ejecutar los bienes del deudor principal. De manera que el acreedor debe accionar primero contra el deudor. Pero, ¿y si no lo hace y acciona directamente contra el fiador? ¿Qué puede hacer el fiador? Bueno, en este caso el fiador podrá paralizar la acción provisionalmente invocando el beneficio de exclusión, el cual funciona como una excepción dilatoria, es decir, que paraliza la acción temporalmente. Y si el fiador no opone este beneficio, entonces acá lo que pasa es que la acción contra el fiador no se paraliza, sino que sigue su curso y el fiador debe responder. Si al ejecutar los bienes del deudor, estos alcanzaren a cubrir solo una parte de la deuda, el acreedor deberá aceptar dicha suma y solamente podrá reclamar al fiador el saldo restante. Eso también es una excepción al principio de que el acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales. Tenemos también a los codeudores solidarios, que si hay varios codeudores y el fiador solo afianzó a uno de ellos, el fiador puede exigir la exclusión de los bienes de los demás codeudores. Ahora, el fiador de un fiador. ¿Qué significa esto? Es que el que afianza a un fiador goza del beneficio de exclusión respecto de este y también del deudor principal. De manera que el acreedor, para poder accionar contra el fiador del fiador, primero deberá hacer exclusión de los bienes del deudor principal y del fiador. Obviamente este beneficio de exclusión tiene sus excepciones. El fiador no podrá invocar este beneficio en los siguientes casos, según el artículo y que están estipulados en el artículo 1584 del Código Civil y Comercial. Si el deudor principal se ha presentado en concurso preventivo o ha sido declarada a su quiebra, si el deudor principal no puede ser demandado judicialmente en el territorio nacional o carece de bienes en la República, si la fianza es judicial y por último si el fiador ha renunciado al beneficio. También se agrega que tampoco se puede invocar el beneficio de exclusión cuando se trata de fianza solidaria o cuando existe la cláusula de principio de la deuda. Luego tenemos el beneficio de división, que también habíamos adelantado un poco de lo que se trataba, que este beneficio procede en caso de haber varios fiadores, consiste en el derecho del fiador, del fiador a que cada acreedor responda por la cuota que sea obligado, y si no es estipulado que la deuda se divida en partes iguales entre todos los fiadores. Y como dijimos antes, el beneficio de división es renunciable. Ahora, las condiciones fundamentales para poder invocar el beneficio de división son, primero que nada, que haya pluralidad de fiadores. Es decir, si un solo fiador ya no se puede. Tiene que haber varios fiadores. Que respondan todos por una misma deuda. Y por último, que la fianza no sea solidaria. Si el acreedor reclama además, el fiador debe oponer el beneficio de división. Este no funciona de pleno derecho, pero nada impide que el fiador renuncie al beneficio de división. La renuncia al beneficio de división no hace perder el beneficio de exclusión ni transforma a la fianza en solidaria. Eso es importante destacarlo. Y también la división de la deuda entre distintos fiadores se hace por partes iguales, pero nada impide que entre un fiador y el acreedor se convengan partes distintas. La insolvencia de uno de los fiadores debe ser soportada por todos los cofiadores, incluso el que realiza el pago. Luego tenemos a lo que habíamos mencionado anteriormente, que eran las excepciones propias y las del deudor principal, a lo que le vamos a llamar o a denominar defensas del fiador. El artículo 1587 establece que el fiador puede oponer todas las excepciones y defensas propias y las que correspondan al deudor principal, aun cuando éste las haya renunciado. Por lo tanto, el fiador podrá oponer al acreedor todas las excepciones propias, por ejemplo, su incapacidad para obligarse como fiador o también la nulidad de la fianza. Y también todas las excepciones que podría oponer el deudor principal al acreedor. Por ejemplo, la prescripción, nulidad de la obligación principal, ampliación de plazo, remisión de deuda, etc. No podrá oponer la excepción que se funde en la incapacidad del deudor, ya que la misma no puede ser invocada para eludir su responsabilidad. Eso lo establece el artículo 1576 del Código Civil y Comercial.
El fiador también puede oponer excepciones que competen al deudor, aun contra la voluntad de éste, o cuando el deudor hubiese renunciado a ponerlas. El artículo 1586 nos habla del plazo, que según este artículo el fiador cuenta con todo el plazo acordado al deudor principal para cumplir con la obligación, aun cuando el deudor se haya presentado en concurso preventivo o haya sido declarada su quiebra. Esta disposición admite pacto en contrato. También tenemos a lo que vendría a ser la fianza en el contrato de locación, que esto es bastante importante porque la fianza también la encontramos en otro contrato, en este caso es el de locación, y las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado. Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita una vez vencido el plazo del contrato de locación. Es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea simple, solidaria, como codeudor o principal pagador del contrato de locación original. Artículo 1225 del Código Civil y Comercial. Y además, para destacar, en el artículo 1596, en su inciso B, lo que dice es que si se prorroga el plazo de la obligación principal sin consentimiento del fiador, se extingue la fianza. Es importante remarcarlo. Ahora tenemos los efectos de la sentencia, que no es oponible al fiador la sentencia relativa a la validez o exigibilidad de la deuda principal dictada en juicio al que no haya sido oportunamente citado a intervenir. Eso lo establece el artículo 1588 del Código Civil y Comercial. Entonces, el fiador puede intervenir en el pleito entre el acreedor y el deudor a los efectos de poder oponer las excepciones que corresponden. Si interviene, la sentencia que se dicte hace cosas juzgadas a su respecto. Ahora, si no interviene, la sentencia no hace cosas juzgadas en su contra. La intervención del fiador en pleito no es una obligación, sino un derecho para él. Bien, ya mencionado los efectos entre el fiador y el acreedor, ahora vamos con los efectos entre el fiador y el deudor. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué efectos da esa relación? Primero hay que saber que se puede distinguir entre los efectos antes de haberse efectuado el pago de la deuda por el fiador y las que se producen después de dicho pago. Vamos con aquellas antes del pago. Antes de que se efectúe el pago de la deuda, la ley concede al fiador el derecho de tomar medidas precautorias en salvaguarda de sus derechos ante situaciones que indiquen o que indican que tendrá que pagar o que debilitan su posibilidad de recuperar lo que pagó. Básicamente es como una acción de prevención que va a recuperar lo que pagó el fiador. Por ello, el artículo 1584 prevé que el fiador tiene derecho a obtener el embargo de los bienes del deudor u otras garantías suficientes también, en los siguientes casos. En primer lugar, si le es demandado judicialmente el pago. En segundo lugar, si vencida la obligación, el deudor no la cumple. Si el deudor se ha obligado a liberarlo en un tiempo determinado y no lo hace, cuando han transcurrido 5 años desde el otorgamiento de la fianza, excepto el que la obligación afianzada tenga un plazo más extenso, cuando el deudor asume riesgos distintos a los propios del giro de sus negocios, disipa sus bienes o los da en seguridad de otras operaciones, y por último, si el deudor pretende ausentarse del país sin dejar bienes suficientes para el pago de la deuda afianzada. Ahora, después del pago, esos efectos entre el fiador y deudor, ¿qué pasa después del pago? Luego de efectuarse dicho pago, el fiador tiene derecho a subrogarse en los derechos del acreedor y puede exigir el reembolso de lo que ha pagado, con sus intereses desde el día del pago y los daños que haya sufrido como consecuencia de la fianza. El fiador debe dar aviso del pago al deudor principal. Si el deudor ha pagado antes de tener conocimiento del pago del fiador, solo puede repetir contra el acreedor. Esto lo establece el artículo 1592 y el artículo 1593. Ahora, por último, vamos con la extinción de este contrato, ¿no? Con la extinción de la fianza. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la fianza se puede extinguir por las siguientes causas. En primer lugar, por extinción de la obligación principal, por algún medio legal.
Por ejemplo, pago, novación, compensación, transacción, confusión, renuncia, remisión de deuda, imposibilidad de pago, sin culpa del deudor, claramente, resolución, nulidad de la obligación principal, etc. También por causas especiales que establece el artículo 1596, que nos dice que si por hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador en las garantías reales o privilegios que accedían al crédito al tiempo de la constitución de la fianza, y también si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada sin consentimiento del fiador. También si transcurren 5 años desde el otorgamiento de la fianza, en garantía de obligaciones futuras y éstas no han nacido. Y por último, si el acreedor no inicia acción judicial contra el deudor dentro de los 60 días de requerido por el fiador o deja de permitir la instancia. Por último, vamos a hablar de la extinción por novación y ficción, que la fianza se extingue por la novación de la obligación principal, eh, aunque el acreedor haga reserva de conservar su derecho contra el fiador. Por el contrario, la fianza no se extingue por la novación producida por el acuerdo preventivo homologado del deudor. Por otro lado, la evicción de lo que el acreedor ha recibido en pago del deudor no hace renacer la fianza. Eso lo establece el artículo 1598 del Código Civil y Comercial, y el de la extinción por novación nos habla del artículo 1597 del Código Civil y Comercial.